¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jackson Orozco y un gusto que nos acompañen en este programa Primer Plano Económico de todos los fines de semana. Vamos a discutir en esta mañana o analizar más bien un importante tema que está relacionado a la situación de la juventud de nuestro país, particularmente con el empleo. Y quiero presentarles a continuación a los expertos Jauke Mas, él es economista de Funides, y Yudelis Aburto, representante de la red local. Ellos han venido trabajando desde hace buen tiempo con evaluación sobre la situación del empleo y la juventud. A propósito también de que se conoció que el gobierno de Nicaragua elaboró en su momento un plan nacional de la juventud con aras a mejorar, o con miras más bien a mejorar la situación laboral de nuestros jóvenes nicaragüenses. Jauke, Yudelis, mucho gusto que estén con nosotros. Cuéntenos de forma clara y precisa cuál es realmente la situación del empleo juvenil en Nicaragua en este momento. Bueno, en el caso de Red Local tenemos ya 3 años de estar debatiéndonos, ¿verdad?, con grupos juveniles en distintos municipios del país, más o menos 14 municipios, la situación del empleo. Los jóvenes plantean que están debatiéndose en encontrar un empleo que les signifique, ¿verdad?, un ingreso y que les estabilice y les haga la inserción laboral en el país. Y hay distintas visiones de la problemática y va desde que las mujeres lo plantean de una manera y los jóvenes varones de otra. Y en nuestro caso creemos que el tema es importante porque el 64% de la población de Nicaragua es joven, menor de 30, y también el grupo poblacional en la edad laboral de los jóvenes es bastante representativa. En este momento nosotros estamos teniendo un fenómeno que se plantea como el bono demográfico, y es el momento en que tenemos más población en edad laboral joven que debemos de potenciar. Nicaragua debe de trabajar políticas públicas claras para poder facilitar y promocionar el empleo joven. De ese 64%, Jauke, ¿qué porcentaje están laborando? ¿Cuántos tienen oportunidad de trabajo en un país como el nuestro? Sí, bueno, en el caso nicaragüense, la participación de los jóvenes de 15 a 24 años en la fuerza laboral ronda el 80%, más o menos. Entonces, hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen una participación más baja, los hombres una participación más alta. Esto, tengo que corregirme, esto significa que es un 52% el que participa en la fuerza laboral. ¿Cuál es el problema? Y ahora viene el 80%. El 80% de estos empleos son empleos informales. Entonces, en el caso nicaragüense, de repente se escucha hablar de desempleo juvenil. Nosotros los economistas tenemos una definición bien específica de lo que es desempleo. Y para decir la verdad, en Nicaragua el problema no es que los jóvenes no trabajen, el problema es que trabajan en empleo informal, donde no tienen seguro social, donde están en trabajo en condiciones precarias, y esto realmente es el reto de cómo logramos formalizar esa fuerza laboral joven, que como dice Yudelis, es una parte bien importante de la población, y que estamos en un momento crítico, donde ahorita las generaciones que van naciendo en este momento van a ser las generaciones más grandes, donde hay más nicaragüenses, porque las futuras generaciones ya van a ser generaciones más pequeñas, porque el crecimiento poblacional va bajando, ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones importantes, porque ahora es un momento para que estos jóvenes se puedan insertar de manera productiva en el mercado laboral. Ahora, esa informalidad está alcanzando a los egresados de las universidades específicamente. ¿Estamos hablando de egresados o estamos hablando de jóvenes en su totalidad? Para Red Local es importante que hablemos de la juventud nicaragüense, y muchos de ellos todavía no están o no tuvieron la posibilidad de estudiar y tienen la necesidad de laborar para poder continuar inclusive sus estudios y poderse formar. Entonces, para nosotros es importante hablar de las juventudes nicaragüenses que están profesionalizados, ¿verdad?, y que tienen la oportunidad de haber egresado, los jóvenes técnicos y técnicas, y también aquellos jóvenes que están
culminaron su secundaria o estudios primarios y que también necesitan tener una oportunidad laboral para cambiar su situación económica y social en el país. Por ejemplo, de los egresados universitarios, Jauke, específicamente, ¿qué oportunidades tienen y cuáles son las carreras afines que tienen más oportunidad laboral? O cuáles son las carreras educativas que pueden tener un empleo, que pueden alcanzar un empleo en nuestro país? Sí, tal vez. Ustedes, yo creo que en FUNIDES han hecho varios estudios sobre las oportunidades académicas que pueden tener oportunidades en el país. Sí, tal vez antes de entrar al tema de los egresados universitarios, tal vez podemos contextualizar un poco. En Nicaragua hay como 1,5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años. De ese 1,5 millones, solo tal vez un 14% son los que tienen un título universitario. Hay un 86% que no tiene ese título. De hecho, la escolaridad promedio en Nicaragua ronda los 6 años, tal vez un poquito más, 6,5. Entonces, realmente el segmento universitario es un segmento bien pequeño. Ahora, si nosotros analizamos cómo incide la educación de la gente en su desempeño luego en el mercado laboral, sí, la universidad ayuda muchísimo, obviamente. Incluso para el nivel educativo que más aumenta la probabilidad de que uno obtenga un empleo formal es en la secundaria. Cuando ya la gente estudia en la secundaria, aumenta la probabilidad de que obtengan un trabajo formal. Por cada año que un estudiante estudia en promedio, su salario aumenta un 7%. Entonces, en el primer grado un 7%, segundo grado otro 7% más, tercer grado otro 7% más, hasta llegar a la universidad, donde sigue incrementando. Y lo interesante que observamos es que estos incrementos a su vez se incrementan conforme uno va avanzando. De manera que más allá de ese promedio del 7%, si analizamos la primaria versus la universidad, en la primaria aumenta un 5% cada año, cada uno de los 6 grados. En la universidad, cada uno de los 5 años, cada año aumenta un 11% más o menos el salario de la gente. Entonces, realmente la educación universitaria es altamente rentable desde el punto de vista individual. Lo que pasa es que conforme uno sigue estudiando, también uno va generando expectativas. Y entonces ahí está el reto, ¿no?, de que esas expectativas se puedan cumplir. Y ahí observamos diferentes tendencias entre diferentes carreras. Por ejemplo, nosotros observamos en un estudio que hicimos el año pasado que los que ganan particularmente bien son los ingenieros, los arquitectos, etcétera, los abogados. Ya después vienen, digamos, las ciencias sociales, nosotros los economistas, ahí estamos en medio. Y los que más les cuesta mejorar sus ingresos, la parte de la docencia, porque obviamente depende de un empleador principal, que es el Estado, aunque obviamente también hay educación privada. Pero lo que observamos es que a pesar de lo que todo el mundo dice, que hay demasiados abogados, pareciera que el mercado laboral lo está remunerando. ¿Y por qué? Bueno, por el tipo de país que tenemos, que es un país donde los trámites son muy complicados y entonces uno siempre necesita la ayuda. La ayuda de un abogado. Ahora, ¿por qué tan bajo ese nivel de escolaridad o nivel de universitario que tenemos en Nicaragua? 14%, decía don Jauke. ¿A qué se atribuye, Yudelis? Bueno, yo creo que hace falta institucionalizar, hace falta la política pública y revisar nuestros procesos de formación. Creo que el sistema educativo tiene que integrarse. Yo siento que hay islas educativas, o sea, la primaria es un mundo y es una situación que dista mucho, inclusive hasta de la secundaria, estando en el mismo subsistema, y luego la universidad, ya no se diga, también se gesta y se gestiona desde una perspectiva muy distante. Yo creo que Nicaragua necesita concertar más, hacer más diálogo entre la sociedad civil, las organizaciones y las instituciones. Yo creo que ahí es importante, y la red plantea, que la educación es fundamental para el desarrollo de una nación.
y este porcentaje de jóvenes que son absorbidos, ¿verdad? En relación, ¿cuál es la relación? Yo creo que ustedes en FUNIDE podrían decírnoslo, cuál es la relación de los egresados del subsistema de educación media, que es primaria y secundaria, y cuántos de esos son absorbidos por el sistema de educación universitaria, que yo creo que ahí hay un problema, hay un desbalance, no todo el mundo se está formando. Y lo otro que para mí también cuenta, y para Red Local, es el otro tema de la educación técnica, que es un intermedio importante para que los jóvenes puedan también dar un salto cualitativo para integrarse en la vida laboral. Antes había la lógica del oficio. Cuando mis padres nacieron y se educaron, estaba la lógica del oficio. Todos los muchachos iban a una escuela que era empírica y que además era también muy natural pensar que un joven o una muchacha iba a aprender un determinado oficio. Pero en Nicaragua ahora en este tiempo hemos carecido del fomento de la educación técnica como una parte importante en la formación de los jóvenes. Claro. Y tal vez, si me permiten complementar, yo creo que la educación técnica también es importante para la misma economía, porque los técnicos ocupan posiciones clave dentro de las empresas. Están en el área de supervisión, en el área de mantenimiento, de control de calidad. Son áreas que luego permiten que las empresas crezcan, se modernicen y luego contraten otros jóvenes que a lo mejor ni siquiera tengan educación técnica. Pero son dentro de una empresa posiciones clave sin las cuales va a ser difícil que la empresa mejore su tecnología. ¿Y en los estudios que ustedes han elaborado tienen algún dato sobre la educación técnica en Nicaragua? En el caso de la educación técnica, el gran problema que nosotros tenemos como economistas es que es un gallo pinto. Van varias cosas, van habilitaciones laborales, van las carreras del técnico medio, del técnico básico, están luego a nivel universitario los técnicos superiores. Entonces, a nosotros todavía, te voy a ser franco, nos cuesta un poco dimensionar la educación técnica. Bueno, el gobierno de Nicaragua la vez pasada presentó un plan nacional del empleo joven. Usted, particularmente la Red Local, lo analizó. Incluso estaban a la expectativa de los resultados porque se habían planteado metas en determinado tiempo. De acuerdo a ese plan, ¿cuál es el planteamiento que hace el gobierno? ¿Cuál fue la radiografía que hizo en su momento el Ejecutivo? ¿Y cuáles son los mecanismos que iba a implementar para que eso diera resultados? Bueno, habían metas importantísimas, la generación de empleo para mujeres jóvenes, para hombres jóvenes, en cantidades determinadas. Habían otras metas que tenían que ver con fomentar educación para la inserción laboral de los jóvenes. Habían mecanismos o están escritos en ese plan, mecanismos en los que aparecen instituciones claves, como el MITRAF, el Instituto de la Juventud, aparecen instancias del Consejo de la Juventud Nicaragüense, que se citan como reguladoras y como instancias que iban a fomentar el alcance de este plan. Sin embargo, pues no tenemos datos específicos del alcance y el cumplimiento. El plan tenía un periodo del 2012 al 2016 y pues no tenemos hemos solicitado que al Ministerio del Trabajo, hemos hablado con funcionarios y hemos pedido pues que se nos otorguen la estadística de cumplimiento de este plan porque es muy interesante lo que plantea. Creo que estas son de las cosas que se deben dialogar con la sociedad civil. La red gestiona la cogestión y la coparticipación de los ciudadanos. Creo que el tema del empleo juvenil es un tema que debemos de preocuparnos y el plan habla de empleo digno para los jóvenes. Pero y el las gobierno jóvenes. Se planteó metas ahí en cuanto a la colocación de la juventud. Sí, se planteó metas. metas. ¿Cuáles son esos datos? Hay un 80% de empleo para mujeres jóvenes, ¿verdad? ¿De qué? Hablaba de un número determinado de empleo joven. ¿Qué cantidad más o menos? Si quieren, lo buscamos porque ahora mismo yo tengo el dato en el estudio y los jóvenes hombres tenían una meta específica y las mujeres también. Si quieres me das oportunidad para poder citar el texto. Yo creo que en el tema del empleo juvenil hay varios retos, ¿no? Hay oportunidades más bien. Uno, ya lo hablamos un poco, que es el tema de la educación. Una educación de calidad, una educación pertinente y también una educación que cubra a toda la población que esté en esa edad. Después,
hay un tema de cómo hacen los jóvenes para encontrar un empleo, el tema de la intermediación laboral. Ahí en Nicaragua todavía hay un reto, ¿no? El MITRAP, por ejemplo, tiene el CEPEN, que es un sistema donde tratan de hacer el match, el vínculo entre aplicantes y personas empresas que buscan jóvenes. Pero todavía me da la impresión que no es algo masivo, no se le ha sacado todo el jugo. En parte porque es algo pues muy centralizado y la economía realmente consiste de muchas microeconomías, consiste de la economía de Managua, de Masaya, de Granada, y cada lugar tiene su propio grupo de empleadores y su propio grupo de empleos, de potenciales empleados. Para que estos se encuentren, pues no todo eso se puede arreglar en Managua. Tiene que haber soluciones donde cada colegio, cada centro técnico, cada universidad se vincule con las empresas de su entorno. La vez pasada, Jauke, disculpe que lo interrumpa, hablando siempre de este tema, yo hice una nota para el noticiero y me fui a hacer una encuesta a las universidades y me decían los jóvenes, estudiantes universitarios, me decían, mire, me dice, yo estoy estudiando no para ser empleado. Yo estoy estudiando para ser emprendedor y para poner mi negocio, yo quiero ser mi jefe. Ajá, le digo, ¿por qué? Bueno, primero por los salarios, dice, porque en Nicaragua los salarios son bajos, dice. Y segundo, dice, porque no quiero que me manden. Entonces los chavalos ahora tienen una mentalidad más allá, muy diferente a lo que fuimos formados nosotros antes. Pues, por ejemplo, uno siempre pensaba de que te mirabas en una gran empresa, te mirabas de gerente, te mirabas de oficinista, de qué sé yo. Pero ahora ya el chip o la mentalidad del emprendedurismo ya va calando. Y eso es algo muy importante que los jóvenes ahora ya lo están valorando, el emprendedurismo. Ahora habría que analizar también cuál es el apoyo que se le ha dado a eso también. Sí, me parece muy interesante y excelente que te encontres con jóvenes que tengan así ese dinamismo y que... Sí, porque los salarios de esos son bajos. Sí. Y eso es una realidad también, ¿verdad? Lo que pasa es que... Tiene que ver con la productividad, ¿no? Sí, lo que pasa es que tampoco no estoy seguro si el emprendedurismo es la solución para todo el mundo. Yo creo que hay cierto grupo que a lo mejor tiene esa iniciativa y que tiene ideas nuevas y que puede ser exitoso, y esos hay que apoyarles. La pregunta es si ese 1,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años, si todos podrán ser emprendedores. Si nos comparamos un poco a nivel internacional, aquí las empresas suelen ser bien pequeñas y eso a su vez trae limitaciones para lo que los economistas llamamos economías de escala. La productividad en una unidad de producción tan pequeña tiene sus limitantes. Entonces creo que para el futuro de Nicaragua no hay que olvidarse de las empresas grandes, porque son los que más fácil les resulta incorporar tecnología nueva, certificarse, acceder a mercados internacionales. Entonces, creo que la estrategia debe ser de varias vías. Apoyar el emprendedurismo, pero también buscar cómo apoyar a estas entidades que están generando empleo masivo y que tienen la posibilidad de insertarse en una dinámica internacional. A ver los datos entonces de las metas. Una de las metas que llama mucho la atención del Plan Nacional de Empleabilidad Digna que el gobierno formuló y negoció y aprobó, hablan de al 2016 aproximadamente 120,000 empleos de mujeres jóvenes y 80,000 empleos para hombres jóvenes. Creo que también tiene una connotación de que no solamente era para emplear a jóvenes urbanos, sino también a jóvenes rurales, y incorporan a la costa del Caribe como el área geográfica donde iba a impactar esta meta. Esto llama mucho la atención, es interesante, pero no tenemos la estadística, cómo se le dio seguimiento y cuál es el dato de cumplimiento, ya que estamos a las puertas de cerrar el 2015 y ingresar al 2016. ¿Cómo está este dato?
Eso llama mucho la atención, y así hay una cantidad de metas y de cosas que llaman la atención de este plan y que deberíamos poderla concertar en un diálogo con el Estado y las instituciones. Tanto bueno, tengo en entendido esto que de que habla, ustedes, disculpe, tengo entendido de que ustedes están trabajando una nueva iniciativa de ley sí, para promover el empleo joven. En vista de que hay un anteproyecto que se estancó en la Asamblea Nacional que fue impulsada por el diputado Alberto Lacayo de la Comisión Laboral. ¿Qué avances hay en esto? ¿Para cuándo estaría listo? ¿Y qué es lo que va a contener para que le dé más fuerza? bueno, la ley que nosotros creemos que se debe promover en Nicaragua es una ley que permita también esto que decía Jauke, estimular a la empresa, estimular a las instituciones que generan empleo, ¿verdad? Y también regular dignamente los derechos laborales de la juventud. En grandes rasgos, eso es lo que nosotros creemos, debe haber un articulado que gestione. Y hemos insistido de manera permanente durante estos últimos 3 años, hemos llevado al Parlamento nuestras mociones de lo que debería de tener la ley, y creemos que los diputados y las diputadas deben interesarse por este tema. Y pues vamos a promover, tenemos una mesa de concertación de empleabilidad joven donde estamos compartiendo con FUNIDES, con el COSET y con otras instancias de organizaciones de sociedad civil que están interesadas en este tema para poder discutir qué tipo de articulados conviene. Obviamente una ley integral de empleabilidad joven no puede llevarlo todo, pero que sí debería de retomar lo que la ley de juventud básicamente establece como un 30% de empleo joven, ¿verdad? Y que luego también regule algunas otras cosas muy importantes que tienen que ver con la formalización del empleo, que tienen que ver con la posibilidad de estimular a los empresarios sin que esto genere una crisis sobre el tema de los reconocimientos tributarios, y que se estudie a profundidad. En ese sentido estamos en esa mesa de concertación, estamos dialogando con la empresa privada. Hay un grupo de juventud que se llama Comisión Nacional de Juventudes en red local, que integra 25 organizaciones donde hay aliados estratégicos de red local, discutiendo el articulado de esa ley, y creemos que a la altura de diciembre nosotros podamos tener en nuestras manos un anteproyecto para poderlo gestionar a través de las alianzas estratégicas que podamos tener en el Parlamento. ¿Qué le parece a usted, Jauke, estimular al empresariado vía tributos? No, ¿Sería así? No, la propuesta no es esa, la propuesta es estudiar cuáles son los estímulos que a los empresarios les puede significar. La vez pasada don Alberto decía que podría analizarse el tema del impuesto para seguir beneficiándolos pues con exoneraciones, algo así, exenciones, aquella empresa que integre más jóvenes en el área laboral. Es decir, una serie de reconocimiento para aquellas compañías que estén haciendo esfuerzo. Sí, bueno, nosotros en FUNIDES siempre somos muy conservadores cuando se trata de temas de incentivos fiscales y esas cosas. Pero sí, si aceptamos que el problema no es que los jóvenes no trabajen, sino que su trabajo, su empleo suele ser informal, entonces hay que pensar un poco cómo podemos formalizar, cómo podemos apoyar la formalización. Y eso implica de ver desde el punto de vista del joven cuáles son las ventajas y desventajas de tener un empleo formal, y desde el punto de vista de la empresa cuáles son las ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de la empresa, por ejemplo, podríamos ver, bueno, cómo hacemos para que la empresa le saque más provecho al 2% que cotiza al INATEC. En el momento que ese beneficio que debería ser un beneficio, se perciba con más fuerza, las empresas van a estar más inclinadas a formalizarse. Desde el punto de vista del joven, en el momento que sus cotizaciones al IMSS realmente le generen un beneficio por el tipo de atención que recibe, ahí el joven también va a tener más incentivos. Desde el punto de vista de las regulaciones, el horario laboral, aquí en Nicaragua es muy poco común que gente trabaje a medio tiempo, es poco común. En otros países se practica mucho más, entonces pareciera que aquí no hay muchas soluciones flexibles del horario laboral que tal vez
sean aptos para que puedan ser aprovechados por los jóvenes, porque los jóvenes quieren estudiar, a lo mejor está todo el tema del embarazo juvenil, que también implica limitantes en la inserción laboral, sobre todo de las muchachas, y entonces ahí hay que ver el tema del horario, por ejemplo, hay que ver el tema por ejemplo, los CDI, las guarderías, cómo se garantiza que las jóvenes puedan tener una buena atención a sus niños y que eso luego las habilite para que se vayan integrando al mercado laboral. Entonces, hay así temas de cómo hacemos que los beneficios se puedan potencializar y cómo a lo mejor podemos reducir los costos. Bueno, ya finalizamos, Yudeli, quería conocer ya mensajes finales de sí, usted yo solamente para concretamente analizar de cara a corto plazo, por ejemplo, una solución integral para que estos datos que ustedes nos han dado, bastante preocupantes, se vayan disminuyendo. Quería tal vez agregar en el sentido de que si es la formalización o la necesidad de crear nuevos empleos también. Nosotros tenemos un debate en ese sentido, hemos visto la necesidad de los jóvenes en distintos territorios de ubicarse laboralmente. Eso podría ser menos significativo o más significativo de acuerdo a la estadística, pero creo que también debemos abordar el tema del primer empleo, con la necesidad que tienen los jóvenes de ubicarse laboralmente. Hay lugares, sobre todo en el campo y en la parte rural, donde esto tiene mayor acento. ¿Qué le dicen los muchachos a ustedes en los encuentros que han tenido? Bueno, uno es que tienen una cantidad de requisitos que son totalmente adversos, que no generan la posibilidad de que ellos se ubiquen, una experiencia que se les exige y se les demanda que no es compatible con su edad de formación. O sea, les exigen 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, y que eso pues no les permite ubicarse. El tema de las mujeres, en el caso de las mujeres es dramático, la exigencia de un determinado vestuario, una calidad, una estética, maquillaje permanente, o sea, y una apariencia determinada en una escala de belleza que también preocupa. El otro tema de los embarazos, pruebas, les exigen pruebas. Hay una cantidad de cosas que yo creo que se pueden también revisar en un diálogo importante con la empresa privada, con el Estado, las organizaciones y las instituciones. Y pues en Red Local el desarrollo de este país pasa por invertir estratégicamente en un grupo poblacional que ya lo vimos en la estadística, la juventud. Y pues yo hago un llamado a la sociedad nicaragüense a que se interese por debatir este tema cotidianamente, porque de eso va a depender nuestro futuro y nuestro desarrollo. Muchas gracias, Yudeli. Muchas gracias, Jauke. ¿Mensaje final si usted tiene? Sí, bueno, para nosotros este tema del empleo juvenil se enmarca en el tema más grande del desarrollo del país. Y entonces hay temas muy específicos del mercado laboral, de la educación, que es un poco lo que discutimos hoy, pero obviamente hay temas más allá de esto. Todo el tema del clima de negocios, nosotros estamos analizando ese tema, ¿no? Estamos casi concluyendo la preparación de nuestro segundo informe de institucionalidad económica. Hemos trabajado una encuesta en conjunto con COSEP y la OIT de más de 2.500 empresas para ver dónde chima el zapato. Y seguimos trabajando los temas de macroeconomía. Entonces, todo eso forma parte de una agenda de ver cómo potenciamos ese crecimiento para que no crezcamos al 4, sino al 7, 8, que es lo que necesita el país y donde se van a generar los empleos para que los jóvenes se puedan integrar al mundo laboral. Yo quisiera potenciar el espacio, agradecerte por darnos la oportunidad, estimular a que lo continúes porque no acabamos, esto es un espacio, un tema que pique y se extiende, y quería invitar a la población que esté pendiente para el 18 de este mes al foro de empleo y la feria de empleo que vamos a tener la Red Local en el Hotel Las Mercedes. Invitamos al que quiera llegar, al que quiera escuchar y ver cómo está este tema y que participe con nosotros. Para los jóvenes que están viendo y que quieren un empleo, ¿qué empresas van a participar o cuántas compañías van a estar presentes? El dato todavía no lo tengo acá, pero tenemos el foro del empleo, va a estar FUNIDE con una exposición, van a estar
Comparte, que es una organización en Ciudad Sandino que está estimulando la empleabilidad a partir del emprendedurismo, y van a ver algunas otras iniciativas que se acerquen para que escuchen y vean. Es posible que se integren algunas empresas que quieran también participar en el debate que tenemos de este tema. Pero va a haber la feria también, ¿no? Sí, una feria y el foro también. Bueno, muchas gracias, Hauke, muchas gracias, Yudeli, y muchas gracias a ustedes por su fiel sintonía. Gracias por habernos acompañado y los invitamos al próximo Primer Plano Económico.